El vino es una bebida espirituosa o fermentada de la que se habla en muchas culturas como algo sagrado. En la antigüedad las uvas eran pisadas en una prensa de vino hecha con piedra caliza, para sacarles el jugo que se fermentaba durante unos días en grandes tinas, gracias a las levaduras presentes en su piel, para luego ser filtrado por medio de plantas fibrosas y almacenado en vasijas de arcilla. A lo largo de los siglos, hace unos 5000 años a.C., el arte de hacer vino se expandió por diversos países como Egipto, Fenicia y Grecia, y para el año 1000 a.C. ya se producía vino en países europeos como Italia y el norte de África, debido a que los griegos y los fenicios les enseñaron a plantar vid y hacer vino. En los años siguientes, gracias a la expansión del gran imperio romano, la cultura y el arte de hacer vino se extendió casi por toda Europa y llegó a países como España, Francia y Portugal, e incluso llegó a Gran Bretaña. La mayoría de los viñedos antiguos se ubicaron a lo largo de valles fluviales de grandes ríos, donde tenían recursos naturales para su desarrollo. Durante los siglos II y IV después de Cristo, se comenzó a cultivar la vid en regiones como Borgoña, Loira y Champaña en Francia y el Rin en Alemania. Después de la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica continuó con la cultura vitivinícola para producir el vino que se utilizaba en el rito de la Eucaristía, por lo que los vinos fueron muy atesorados por la Iglesia. Después de varios siglos, junto con la llegada de los españoles al continente americano en los años de 1500 después de Cristo, la cultura vitivinícola llegó al Nuevo Mundo a manos de los misioneros que llegaron a América a evangelizar a las nuevas colonias, por lo que el cultivo de la vid y la producción de vino en el Nuevo Mundo se realizó en los monasterios. En la década de los 60 surgió en Europa una plaga de filoxera, una especie de pulgón que se alimentaba de las hojas y las raíces de la vid que procedían de los viñedos californianos, donde las plantas de vid eran inmunes. Por lo que para contrarrestar la filoxera en los viñedos europeos, se comenzaron a plantar vides de origen americano a las que se les injertaron vides viejas de Europa, para hacerlas resistentes a la filoxera. Anteriormente solo se hacía vino tinto, pero a partir del siglo V comenzó a hacerse vino blanco, por lo que actualmente hay 4 tipos de vino que son tinto, blanco, espumoso y rosado, que derivan de uvas tintas y blancas producto de la vid. La planta de la vid es un arbusto trepador que puede alcanzar hasta 30 metros de longitud, pero en los viñedos no pasa de 1 metro debido a las podas anuales, ya que es una planta que posee un ciclo vegetativo de 1 año, que comienza con la fase del lloro, la cual sucede después del reposo invernal. El lloro es una actividad propia de la planta que sucede cuando las raíces y el suelo alcanzan una temperatura de 10 grados centígrados y se caracteriza porque en los cortes de poda de la planta comienzan a salir lágrimas de agua y minerales o nutrientes disueltos. Después del lloro viene la fase de la brotación que ocurre en el mes de marzo. En ella comienzan a salir brotes en la planta de la vid y comienzan a crecer hasta convertirse en hojas. En los meses de abril y mayo ocurre la fase de foliación. En esta etapa la planta comienza con sus procesos de fotosíntesis, transpiración y respiración. Y en las hojas comienzan a formarse moléculas de ácidos y azúcares, gracias a la fotosíntesis y al calor del sol que les darán sabor a las uvas más tarde. Después de la fase de foliación viene la fase de floración, a principios de junio, donde las flores comienzan a surgir y necesitan del sol para crecer y madurar. A comienzos de julio comienza la etapa de fecundación y fructificación, por lo que las flores comienzan a formar frutos pequeños y verdes que irán creciendo poco a poco hasta que cambian de color y pasan de un color verde a su color de maduración en la etapa de envero, que ocurre a lo largo del verano. Por lo que dependiendo del tipo de uva o cepa, éstas adquirirán un color ya sea amarillo, rojo claro o rojo oscuro. La etapa de maduración de la uva llega en los meses de agosto y octubre. Durante esta etapa, en el interior de las uvas se irán sustituyendo los ácidos por los azúcares, y una vez que la uva esté completamente madura, iniciará su recolección en la etapa de la vendimia, durante el mes de septiembre. Una vez concluida la vendimia, llega la etapa de caída de la hoja. En ella la planta cesa su actividad, se le caen sus hojas y comienza la fase de reposo invernal, durante los meses de finales de noviembre, diciembre y enero, en el que se realiza la poda anual. Contrario a lo que podría pensarse, las uvas destinadas a la producción de vino no pueden cultivarse en cualquier parte del mundo. Estas solo se pueden cultivar a lo largo de las llamadas franjas del vino, que se encuentran a lo largo de los trópicos de Cáncer y Capricornio, entre los 30 y 50 grados norte
y los 30 y 50 grados sur, ya que en estos lugares existen las condiciones ideales de temperatura y humedad que la planta necesita para desarrollarse y fructificar, debido a que este tipo de plantas necesita calor y poca humedad sin precipitaciones. Entre las diferentes cepas de uva más famosas del mundo encontramos al Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay y Tempranillo, cada una cultivada en los lugares en los que se han adaptado perfectamente para crecer, desarrollarse y dar frutos de excelente calidad, y así generar los mejores vinos. En la producción de vino intervienen varios factores como el clima, el tiempo y el suelo, que le dan a la vid el calor, el agua y los nutrientes necesarios para su crecimiento, desarrollo y fructificación, además de la intervención humana. Factores como el clima, el tiempo y las técnicas de producción son importantes en el desarrollo de las uvas destinadas a la producción de vinos, pues estos pueden ayudarle a los frutos a madurar de la forma correcta, para que los vinos desarrollen mejores y acentuados sabores y aromas. Sin embargo, la influencia de la geología que interviene en la producción de los vinos a través del suelo, la geomorfología, los climas y microclimas de los viñedos también es un factor muy importante. La geología influye en diferentes maneras a la producción de vinos. En primer lugar, el tipo de roca presente en los viñedos condiciona el relieve y el microclima, lo que a su vez provoca que los suelos se desarrollen de una o de otra manera. En segundo lugar, la química y el balance iónico de los suelos están condicionados por el contenido mineral de las rocas, que dieron origen a los suelos destinados a la producción de vinos. Y tanto la química como el balance iónico pueden ayudar al buen desarrollo de la vid o afectarla, haciéndola propensa a enfermedades. En el mundo hay distintos tipos de roca capaces de generar buenos vinos, y entre ellas tenemos a las calizas, las margas, gneisses y los granitos. En tercer lugar, el tamaño y la cantidad de partículas sedimentarias influyen en la retención de agua. Por ejemplo, las arcillas retienen muy bien el agua y los nutrientes necesarios que las uvas necesitan, pero muchas veces tienden a negarse. Por el contrario, las arenas cuentan con una facilidad de drenaje mayor que las arcillas, por lo que no retienen bien el agua, y las uvas destinadas a la producción de vinos requieren de cierto estrés hídrico para desarrollar un mejor sabor y más pronunciado. Sin embargo, las vides requieren de un aporte regular de agua para generar vinos de buena calidad. En cuarto lugar, el tipo de minerales presentes en los suelos de los viñedos y los clastos sedimentarios del tamaño de la grava condicionan la absorción, retención y liberación de la radiación solar, que es importante en la maduración de las uvas. Por ejemplo, los suelos volcánicos absorben y retienen más el calor que otros, permitiendo que las uvas maduren más y por lo tanto tengan un sabor más fuerte. Y por último, la fertilidad de los suelos también es importante en la producción de vinos, ya que los suelos muy fértiles, ricos en materia orgánica, no son buenos para la producción de vinos, porque no permiten que las uvas concentren su sabor, por lo que la cantidad de materia orgánica presente en los suelos de los viñedos debe ser pobre. Los suelos, que son un factor muy importante en la producción de vinos, son muy variados y cada tipo de suelo puede crear viñedos con diferentes características y calidad, ya que cada tipo de suelo, dependiendo de su composición mineral, textura y capacidad de retención hídrica, es capaz de brindarle a las uvas cualidades y nutrientes distintos. En general, al conjunto de suelo, topografía, geología y vid se le denomina terruño, y este es capaz de brindarle a cada vino una calidad y carácter único. Actualmente existe una moda en los restaurantes de ordenar los vinos en sus cartas por el tipo de roca o suelo donde crecieron las uvas. Pero eso nos hace preguntarnos si la geoquímica de la roca madre del suelo es capaz de influir en la química inorgánica de la uva. Para determinar esto, se debe considerar también que el agua de lluvia, el agua de riego y el agua subterránea pueden influir en la química de la uva, por lo que para saber si la geoquímica de la roca madre del suelo es capaz de influir en las uvas, hay que analizar tanto la química de la roca madre como la química del agua, la del suelo y la química del agua. El departamento de la Universidad de Chile realizó estos estudios para saber el grado de influencia mineralógica y geoquímica de los suelos en las vides de la zona central del país. Los resultados obtenidos revelaron que los altos niveles de potasio, sodio, hierro y magnesio en la roca madre y los suelos de los viñedos pueden transportarse a las uvas a través de la vía roca, suelo, agua y frutos.
Como el estudio también consideró la posibilidad de que la química de las aguas de lluvia, riego y subterráneas podían influir en las uvas, también fueron analizadas. Gracias a este estudio se descubrió que algunos elementos químicos influyen más en ciertos tipos de uva que otros. Se descubrió que la uva Pinot Noir contiene más calcio, magnesio y fósforo que otros tipos de uva, independientemente de la ubicación geológica del viñedo. De igual manera, se descubrió que la uva Carmenere tiene altos niveles de potasio y azufre. Sin embargo, también se descubrió que altos niveles de elementos como el cobre, zinc y magnesio en las uvas provienen de una influencia más geológica y ambiental en estas. Tal vez este tipo de estudios no parezca importante, pero los estudios agrogeológicos de los viñedos han contribuido a mejorar su sostenibilidad agrícola y a aumentar su producción, ya que el conocimiento mineralógico y geoquímico de los suelos de los viñedos permite que su fertilización sea más seccionada y especificada, debido a que gracias a ello se puede conocer en qué partes los viñedos son más ricos en minerales como el potasio y el hierro y en donde presentan carencias de estos elementos necesarios para el desarrollo y crecimiento de las uvas. Además, el conocimiento de las influencias geológicas, mineralógicas y geoquímicas de los viñedos, en compañía de los modelos climáticos predictivos, permite conocer los nuevos requerimientos de los viñedos frente al cambio climático, ya que vinos premium que se distinguen por sus propiedades específicas derivadas de los sitios donde se cultiva la uva y sus métodos de producción no pueden producirse en un lugar distinto. La geología y geomorfología se relacionan con los viñedos a través de sus tipos y calidad de suelos, drenaje, disponibilidad y calidad de agua y disponibilidad de nutrientes, debido a que la composición mineralógica de la roca madre de los suelos de los viñedos determina en cierta medida el tipo de nutrientes que se encuentren en ellos. Por ejemplo, si la roca madre es rica en elementos y minerales que contengan hierro o potasio, estos pueden ser encontrados en el suelo de los viñedos incluso de manera asimilable para las plantas. En general, hay 4 factores que influyen en la calidad del vino, que son la variedad de la uva, el clima, el suelo y los métodos de elaboración humana. 2 de estos factores están influenciados por la geología, debido a que la geología de los viñedos determina las características de los suelos presentes en estos lugares, su topografía y clima, por lo que podemos decir que la geología contribuye a la calidad de las uvas y los vinos. El suelo es un factor muy importante en la calidad de los vinos y su composición está determinada por su roca madre. Es cierto que el vino es una solución acuosa de cientos de elementos entre los que podemos encontrar alcohol, diversas sustancias orgánicas, así como elementos químicos, pero estos elementos son derivados de los elementos presentes en el suelo donde crecen las uvas para su elaboración, por lo que el suelo puede condicionar la calidad de los vinos, aunque también hay que mencionar que las uvas no solo obtienen nutrientes del suelo, sino también del agua y necesitan de la luz solar y el aire para desarrollarse bien. Los elementos necesarios para el crecimiento de las vides son 14, y la mayoría proviene de los suelos donde crecen. Algunos de estos elementos, también conocidos como macronutrientes, son el nitrógeno, fósforo y potasio, que se encuentran en grandes cantidades en los suelos. Otros elementos o micronutrientes que podemos encontrar en el suelo, necesarios para el crecimiento y desarrollo de las vides y las uvas, son el calcio, magnesio, azufre, hierro, boro, cobre y zinc, entre otros. Es común que en las catas de los vinos se empleen palabras como mineral o terroso para describir el sabor de algunos vinos con notas terrosas, como los vinos hechos con la cepa de uva Nebbiolo. Pero algunos geólogos como Alex Malman de la Universidad de Gales nos dicen que no hay una conexión directa entre los minerales del suelo y el sabor del vino, pues para que los minerales puedan ser detectados por el sentido del gusto, deben ser solubles en agua o en saliva, y la mayoría de los minerales son insolubles tanto en agua como en saliva. Solo algunos minerales como la halita son solubles en agua y en saliva, por lo que podemos detectar su sabor. Sin embargo, en muchos textos se describe los vinos con cierta mineralidad, sobre todo para reforzar su exclusividad. La mineralidad de los vinos resulta falsa desde el punto de vista de que la fisiología vegetal no es capaz de absorber elementos minerales del suelo a menos que estos se descompongan para formar nutrientes asimilables para las plantas y estén disueltos en el agua del suelo. Pero en ocasiones, cuando la vid absorbe calcio en exceso, sus frutos pueden originar vinos con un pH elevado.
y esto es detectable en la boca porque un pH alto en un vino reduce su acidez, lo que hace que sus notas salinas calcáreas derivadas del ácido tartárico se potencien y sean más perceptibles. Como se ha dicho anteriormente, el terruño es el conjunto de suelo, clima, topografía y variedad de uva, que actúa de manera armónica para que en compañía de los métodos y técnicas de producción genere un vino con determinadas características que le hagan saber al mundo de dónde es o de qué lugar proviene. Anteriormente, el término terruño se utilizaba para describir vinos del Viejo Mundo, pero actualmente se utiliza para decir que un vino proviene de una determinada tierra y posee ciertas características, tanto olfativas como gustativas, que se esperan de dichas tierras o terruños. Por ejemplo, la clasificación de vinos de España los ordena en diferentes categorías dependiendo de sus características, calidad y terruño en vinos de mesa, vinos de tierra o con indicación geográfica protegida, vinos de calidad con indicación geográfica protegida, vinos con denominación de origen, vinos con denominación de origen calificada y vinos de pago. Los vinos de mesa son los más sencillos y básicos que pueden ser elaborados con cualquier uva en cualquier parte de España. Los vinos de tierra o con indicación geográfica protegida se producen solo en ciertas zonas de España que cuentan con ciertas características como cercanía al mar con al menos un 80% de las uvas cultivadas en dichas zonas. Los vinos de calidad con indicación geográfica protegida son vinos superiores a los anteriores porque tienen una relación más clara con su región de procedencia, ya que están hechos con uvas 100% de la región y sus técnicas de vinificación o elaboración son más estrictas. Los vinos con denominación de origen son vinos con estándares de calidad altos, ya que tienen varias regulaciones de producción, porque solo pueden ser hechos con una variedad específica de uva y sus técnicas de producción son estrictas. Los vinos con denominación de origen calificada son superiores a los anteriores porque sus requisitos y estándares de calidad son más estrictos y han sido previamente clasificados como vinos con denominación de origen por al menos 10 años. Por último, los vinos de pago son vinos producidos en lugares específicos donde las características del suelo y el clima son únicas, tanto que pueden influir en el sabor y aroma del vino, y son hechos solo con uvas de la región. Los expertos consideran que la geología influye en el vino a través del suelo, el cual le permite a la vid tener más o menos disponibilidad de agua y nutrientes, y concuerdan que no existe una relación directa entre el aroma o el sabor de los vinos y la composición mineral del suelo de los viñedos que los produce, debido a que los minerales del suelo pasan a la planta cuando tienen biodisponibilidad, o sea, en forma de nutrientes. Además, para que podamos distinguir los sabores y aromas de los minerales en el vino, estos deben pasar directamente del suelo a las uvas, ser solubles en agua o en saliva y deben ser volátiles, cosa que los minerales no lo son. Solo algunos minerales como la halita, también conocida como sal, son solubles en agua y en saliva. La mayoría de los minerales que existen en el mundo son insolubles en estos medios, ya que generalmente solo se disuelven en ácidos como el ácido clorhídrico o el ácido nítrico. Está científicamente comprobado que los mismos elementos químicos que forman a los minerales presentes en los suelos pasan a formar nutrientes indispensables para el crecimiento de la vid. Algunos de estos nutrientes necesarios son el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y azufre. Pero los suelos y los vinos guardan otra relación muy importante, y es que ciertas variedades de uva se adaptan mejor a unos suelos que a otros. Por ejemplo, la uva Cabernet Sauvignon, al ser una uva de piel gruesa resistente a las enfermedades, que requiere climas cálidos para madurar bien y así poder desarrollar vinos con un sabor más complejo, se adapta muy bien a suelos gravosos que se calientan rápidamente durante la primavera y retienen mejor el calor a la vez de que se drenan fácilmente. La uva Nebbiolo, al requerir suelos y climas específicos, no se adapta en otras regiones del mundo que no sean la región de Piamonte en Italia, que cuenta con arcillas calcáreas que permiten que esta variedad de uva se desarrolle de manera idónea en conjunto con el clima cálido y la altitud de este lugar, que va de los 150 a los 350 metros sobre el nivel del mar. Cuando esta uva se planta en lugares con alturas mayores a los 350 metros sobre el nivel del mar, no madura bien. Las cepas de maduración temprana como la uva tempranillo
Son muy adecuadas para climas fríos y la uva Pinot Noir se adapta y desarrolla mejor en suelos calcoarcillosos con climas templados debido a que es sensible al frío y puede sufrir quemaduras en climas muy cálidos. Muchos expertos dicen que los suelos de Francia producen los mejores vinos del mundo, gracias a su geología y clima, pues en este país existen varias zonas vinícolas importantes como Burdeos, Borgoña, Champaña y Valle del Loira. Y otros dicen que Italia es un país que produce vinos de primer nivel también gracias a su geología, geomorfología y clima, pues en este país también encontramos varias zonas vinícolas importantes como la Toscana, Piamonte y Sicilia. Sin embargo, hay otros países como España, Alemania, Portugal, Argentina, Chile y México que producen buenos vinos gracias a la adaptación de las uvas llegadas de otros lugares a sus territorios.